Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos diseñar la evaluación sobre números racionales para los estudiantes de licenciatura en matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia. Les queremos evaluar sobre la definición de cardinalidad en los conjuntos infinitos, como los naturales, los enteros y los racionales, con el ánimo de mostrar que entre los naturales y los enteros existe una función biyectiva que muestra que estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad o el mismo tamaño o el mismo tipo de infinito, llamado Aleph 0. Y también evaluar las propiedades algebraicas de la estructura de campo de los racionales con la suma y la multiplicación, es decir, las propiedades de, de, con respecto a la suma en los racionales, la propiedad de cerradura, conmutatividad, asociatividad, modulatividad, invertibilidad, y con respecto a la multiplicación también de cerradura eh, o clausuratividad y de conmutatividad, asociatividad, invertibilidad y modulatividad de la multiplicación y de distribución de la suma con respecto de la multiplicación con respecto a la suma. Además de ver problemas de modelación con números racionales en la vida real, la representación geométrica de los números racionales en la recta numérica y la representación geométrica de los números racionales en el plano cartesiano. Y también evaluar, bueno, la noción de densidad y la noción de equivalencia en los números racionales. Entonces, la definición de densidad de los números racionales y ejercicios de, bueno, pues, ejemplo, ejercicios de verificación de esta propiedad de densidad y la propiedad de no completez o no continuidad del conjunto de los racionales. Es decir, que no son capaces de llenar toda la recta geométrica con puntos bueno, con números, de tal manera que para cada número, para cada punto de la recta le corresponda un único número racional. Generalmente cada punto, algunos puntos de la recta les corresponden números racionales, cada número racional tiene una representación geométrica en la recta, pero no todos los puntos de la recta corresponden a números racionales, es decir, que los racionales no los llenan completamente. Esa propiedad también evaluarla. Y aquí también, bueno, cómo es la representación decimal de los números racionales y de los irracionales. Bueno, entonces, sobre la representación decimal de los números racionales y ejercicios de conversión entre representaciones fraccionarias y decimales de estos números racionales, de números racionales. Es que el estudiante sepa hacer eso y preguntarle sobre números mixtos y dónde se aplican la representación de fracciones impropias a través de números
mixtos y las conversiones conversiones entre estas representaciones. Bueno, y bueno, eso también lo vimos también lo discutimos en clase. Bueno, y cuando el criterio de equivalencia de números racionales, pues también el criterio de equivalencia de los números racionales y el criterio equivalente de equivalencia, que bueno, pues en realidad el criterio de equivalencia con el producto de las diagonales o la diferencia. El criterio de equivalencia de números racionales a través de la igualdad de los productos de bueno, los productos cruzados, cruzados o el criterio de la diferencia o el criterio de la diferencia. Es decir, dos fracciones serán equivalentes si solo si los productos cruzados no son iguales o si solo si la diferencia es cero, la diferencia entre ellas es cero. Entonces son maneras también de identificar esas fracciones. Otra es sobre el comportamiento de los racionales entre 0 y 1. El comportamiento de los racionales el comportamiento de los racionales que están, los racionales R, aquí, racionales R, tal que ese racional está entre 0 y 1, tal que R está entre 0 menor que R menor que 1, los que están entre 0 y 1, ¿cómo son? Es como son sus cuadrados. El comportamiento de los racionales R, tal que R está entre 0 y 1, en cuanto a su cuadrado. En cuanto a su cuadrado. Y compararlo con el comportamiento de los cuadrados de los naturales y los irracionales. Y comparar este comportamiento con el comportamiento de los cuadrados de los números naturales y de los números enteros. Bueno, esa es la parte que también discutimos en cuanto a estos números racionales. Visualización en Jupyter Notebook con Matplotlib, Pandas y Plotly. Y implementar Python para representarlos. Y aquí, bueno, nos muestra que Python tiene una función isRational para determinar si un número si un par de números corresponden o representan un número racional. Es que también ver eso, cómo es que computacionalmente se puede hacer. Y también queremos hablar sobre cómo uno puede ver el comportamiento de sus cuadrados utilizando Matplotlib. Entonces este también lo voy a hacer en futuro video sobre eso para
hablar de cómo uno puede graficar eso utilizando las estructuras de listas, los diccionarios, las listas y los data frame de pandas, y utilizando para las tablas y Matplotlib para los gráficos, como eso facilita la visualización y así la comprensión del comportamiento de los números racionales. Y otras cosas que tenemos que ver con los números racionales es simplificación y amplificación de fracciones. Este es el tema de simplificación y amplificación de fracciones. Y aquí también tenemos bueno, las visualizaciones que ya tenemos acá, fundamentos de las matemáticas, propiedades fundamentales, la densidad de ellos, los números racionales y la representación geométrica de los irracionales raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 5. Y eso también. Las representaciones geométricas de los irracionales raíz de 2, SQRT, raíz de 2, raíz de 3, SQRT, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 5, yo creo que está ahí, raíz de 5, en la recta real, no en el plano cartesiano, sino utilizando regla y compás. Y raíz de 6, utilizando regla y compás. Yo creo que ya sí. Aquí compás con tilde. Creo que ahí, ese es de lo que hemos visto. Siempre se ha abarcado bastante en este estudio de los números racionales, gracias a Dios, porque el licenciado requiere una formación de mucha calidad en cuanto a estas estructuras algebraicas asociadas a estos números, a los números, en este caso los racionales. Aquí también ejemplos de racionales, delimitar todo entre doble símbolo, en este caso de un símbolo de dólar. Aquí este otro, aquí va este. Bueno, y aquí ya van más visualizaciones que son para algunos irracionales también negativos. No, creo que esos son todos los fenómenos que sobre los irracionales y los racionales queremos reflexionar. Aquí tenemos varias representaciones que queremos enseñar en próximos videos de cómo hacerlas, porque queremos crecer en la habilidad de manejarlas. Esta representación, entonces ya en los próximos videos voy a hacer cómo se hace eso con práctica de codificación. Entonces, cómo uno escribe todos esos códigos para obtener estas representaciones de números racionales e irracionales, utilizando Matplotlib esencialmente y pandas. Aquí también estos delimitadores, irlos cambiando. Estos delimitadores para las expresiones en lenguaje LaTeX. Entonces aquí ya ir cambiando estas otras para que me vaya ya quedando todo el texto con los delimitadores de símbolo de dólar que me permiten renderizar bien de manera legible las expresiones matemáticas. Para cambiarle, para aportar a la legibilidad y a la edición profesional de estos textos de diseño de clase en mi labor docente. Y estos códigos, dejarlos separados en líneas de código, no deben de quedar. Pues aquí tener esto partido, convertirla en línea de
código. Aquí poner esta así. Y aquí. Entonces, corremos acá. Y ahora sí, miren cómo esas representaciones son todas bonitas. Entonces, aprender a hacerlas para en azul los racionales y en rojo los irracionales. Este como una representación de raíz de 2, este como la representación de e y la representación de pi, y las representaciones de menos 1.75, y 3 como números racionales. Entonces nos da muchas representaciones muy bacancitas. Aquí le voy a poner un 0 para que me queden más cerquita del eje horizontal esas representaciones. Aquí también otro 0 para que me queden más cerquita. Así, me queden así, me quedan más bonitas. Me parece más cercano así. Y aquí ya lo mismo para estas otras. Pues ir cambiando toda esta edición para que quede muy bien. Y la representación histórica, además de todo esto, sobre los números racionales. Bueno, muchísimas gracias.